Hola, mi amigo. Déjame hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Cuántas veces has dicho voy a aprender español y después de 2 semanas ya no lo haces? ¿Una vez? 5 veces? 10 veces? No te preocupes, no estás solo. Yo soy francesa, tengo 26 años, trabajo más de 50 horas a la semana y, aún así, hablo español todos los días. Hoy te voy a contar cómo lo hago y por qué casi me rindo 3 veces antes de encontrar el método correcto. Pero antes de continuar, quiero saber algo importante. Escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo ahora mismo. Por ejemplo, alguien me escribió ayer desde Filipinas y otra persona me escribió desde Marruecos. Me encanta saber de dónde viene mi audiencia, porque cada país tiene una relación diferente con el español y eso me ayuda a crear mejores videos para ti. Bueno, ahora déjame contarte mi historia con honestidad total. Yo empecé a estudiar español hace 4 años. En ese momento, yo tenía 22 años y acababa de empezar mi primer trabajo serio. Era un trabajo en una empresa de mercadotecnia digital. Las horas eran horribles. Empezaba a las 8 de la mañana y muchas veces salía a las 9 de la noche. Mi jefe era una persona muy exigente. Siempre quería más, más y más. Yo llegaba a casa muy cansada, comía algo rápido y me dormía. Los fines de semana, solo quería descansar y ver a mis amigos. En esa situación, ¿cómo iba a aprender un idioma nuevo? Parecía imposible. Pero yo quería aprender español por una razón muy personal. Mi abuelo, antes de morir, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Él me dijo que su sueño era visitar Sudamérica, pero nunca pudo hacerlo porque nunca tuvo tiempo ni dinero. Él me dijo, niña, no esperes a ser vieja para vivir tus sueños. Esas palabras se quedaron en mi corazón. Yo decidí que iba a aprender español y después iba a viajar por todos los países de habla hispana, en honor a mi abuelo. Pero el primer año fue un desastre, mi amigo. Voy a ser honesta contigo. Compré 3 libros de español, descargué 5 aplicaciones diferentes en mi teléfono y me inscribí en una clase nocturna en mi ciudad. ¿Sabes qué pasó? Estudié durante 2 semanas con mucha energía. Después, una semana solo estudié 3 días. Después, una semana no estudié nada. Y después, dejé de estudiar completamente durante 4 meses. Cuando volví a abrir mis libros, no recordaba casi nada. Todo el progreso que había hecho, lo había perdido. Me sentí muy mal. Pensé, quizás yo no soy buena para los idiomas. Quizás soy demasiado vieja. Quizás mi cerebro no funciona bien. Estos pensamientos negativos son muy peligrosos, mi amigo. Si tú también los tienes, por favor, escúchame bien. No es verdad. Tú puedes aprender español. Lo que no funciona es el método, no tú. El segundo año fue diferente, pero solo un poco mejor. Decidí intentarlo de nuevo, pero esta vez con un plan. Me dije a mí misma,
Voy a estudiar 2 horas todos los días, sin excepciones. Sonaba bien en mi cabeza. Pero la realidad fue muy dura. Cuando llegaba a casa después de un día de 12 horas en la oficina, ¿quién tiene energía para estudiar 2 horas? Yo no. Y me imagino que tú tampoco. Después de un mes, ya estaba agotada. Empecé a sentir resentimiento hacia el español. Pensaba, ¿por qué me estoy haciendo esto? El español, que era mi sueño, se convirtió en una obligación más en mi vida. Como un trabajo extra que no me pagaba. Esto es muy importante de entender, mi amigo. Cuando algo que amas se convierte en una obligación pesada, vas a terminar odiándolo. Y yo empecé a odiar el español. Aquí viene el momento difícil de mi historia. Un domingo por la noche, yo estaba sentada en mi sofá, mirando mis libros de español sin tocarlos. Sentí algo muy fuerte en mi pecho. Era una mezcla de frustración y tristeza. Empecé a llorar. Sí, lloré por un idioma. Suena tonto, ¿verdad? Pero no era solo por el idioma. Era por todo. Por mi trabajo que no me dejaba vivir. Por mis sueños que parecían lejanos. Por la promesa que le hice a mi abuelo y que no estaba cumpliendo. Esa noche, decidí abandonar el español para siempre. Tomé todos mis libros y los puse en una caja en mi armario. Cerré la caja con cinta adhesiva, como si estuviera enterrando ese sueño. Pensé, algún día, cuando tenga más tiempo, lo intentaré de nuevo. Pero ahora no. Y este algún día es la trampa más grande, mi amigo. El algún día nunca llega. La gente que espera el momento perfecto, nunca empieza nada. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo, yo no toqué el español. Pero algo curioso pasó. Empecé a ver el español en todas partes. En la radio cuando manejaba al trabajo, escuchaba canciones en español sin querer. En el supermercado, escuchaba a una familia hablar en español. En Internet, los vídeos en español aparecían entre mis recomendaciones. Era como si el universo me estuviera enviando un mensaje. O quizás solo era mi cerebro que no quería rendirse. Un día, en mi trabajo, conocí a una nueva colega. Ella era una mujer de unos 40 años, muy elegante y muy ocupada. Tenía 2 hijos, un trabajo importante y aún así, ella hablaba 5 idiomas con fluidez. 5 idiomas, mi amigo. Yo no podía creerlo. Le pregunté cómo lo hacía. Le dije, yo intenté aprender solo un idioma y fracasé. ¿Cuál es tu secreto? Ella me miró con una sonrisa pequeña y me dijo algo que cambió mi vida completamente. Me dijo, el secreto es que no tengo tiempo para aprender. Por eso, aprendí a no necesitar tiempo. Yo no entendí nada. Le pedí que me explicara. Y ella me dio el consejo más valioso que he recibido en mi vida. Te lo voy a compartir ahora,
porque creo que te puede ayudar tanto como me ayudó a mí. Ella me dijo que la mayoría de la gente piensa en el aprendizaje de idiomas de forma incorrecta. Piensan que necesitan encontrar tiempo en su día. Pero nadie tiene tiempo, mi amigo. Tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu salud, todo esto ya ocupa tu día. Si esperas tener tiempo libre, vas a esperar para siempre. La verdadera estrategia no es encontrar tiempo, sino integrar el español en el tiempo que ya tienes. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tú no necesitas 2 horas para estudiar. Tú ya tienes muchos momentos pequeños en tu día que puedes usar. El truco es identificar esos momentos y usarlos bien. Mi colega me dio una lista de momentos que ella usaba y yo voy a compartirla contigo, pero adaptada a mi vida. Después, tú puedes adaptarla a la tuya. El primer momento es la mañana, cuando te preparas para el trabajo. Yo me ducho, me visto, me maquillo y desayuno. Esto toma aproximadamente 45 minutos. Antes, yo escuchaba música o veía las noticias en francés. Ahora, escucho un programa de audio en español durante todo este tiempo. No tengo que parar mi rutina. No pierdo tiempo. Solo cambié el idioma de lo que escucho. 45 minutos de español, sin esfuerzo extra. El segundo momento es el viaje al trabajo. Yo manejo 40 minutos cada día para llegar a la oficina y otros 40 minutos para volver. Eso es 1 hora y 20 minutos en total. Antes, yo escuchaba la radio en francés o pensaba en mis problemas. Ahora, escucho audiolibros en español, o canciones en español, o más programas de audio. 1 hora y 20 minutos, mi amigo. Es más tiempo del que cualquier persona podría dedicar a una clase tradicional. Y yo lo tenía gratis, todos los días. El tercer momento es el almuerzo. Yo tengo 1 hora para comer. Generalmente, como en mi escritorio mientras reviso mi teléfono. Bueno, ahora reviso mi teléfono en español. Leo noticias en español, veo videos cortos en español, o practico en una aplicación. 30 minutos de español, sin sacrificar mi tiempo de descanso. El cuarto momento son los descansos pequeños durante el día. Cuando voy al baño, cuando espero el café, cuando estoy en una reunión aburrida y nadie me mira. Todos estos momentos pequeños, de 1 o 2 minutos, suman mucho durante la semana. Yo tengo flashcards en mi teléfono y reviso 5 palabras en cada momento libre. Esto me da quizás 20 minutos extra de práctica al día. El quinto momento es la noche, antes de dormir. Pero aquí, mi colega me dio un consejo importante. Ella me dijo, por la noche, no estudies cosas difíciles. Tu cerebro está cansado. Solo haz cosas fáciles y relajantes. Entonces, yo no leo gramática por la noche. Yo veo una serie en español con subtítulos. Es relajante, divertido y mi cerebro absorbe el idioma sin esfuerzo. 30 minutos antes de dormir. Si sumas todos estos momentos,
Tengo 3 horas de español todos los días. 3 horas. Y no he sacrificado nada de mi vida. No he dejado de ver a mis amigos. No he dejado de hacer ejercicio. No he dejado de descansar. Solo cambié el idioma de las cosas que ya hacía. Esta es la magia del método, mi amigo. No necesitas más tiempo. Necesitas usar tu tiempo de forma inteligente. Pero te tengo que ser honesta. Cuando escuché este consejo por primera vez, pensé, esto suena muy bien, pero seguramente no funciona. Es demasiado fácil. Y al principio, fue difícil cambiar mis hábitos. Tu cerebro está acostumbrado a ciertas cosas. Cuando tratas de cambiar, hay resistencia. Los primeros días, yo seguía poniendo música en francés sin pensar. Tenía que recordarme conscientemente, no, ahora escucho en español. Después de 2 semanas, el cambio se volvió automático. Y los resultados empezaron a aparecer. Después de un mes, podía entender conversaciones simples en los programas de audio. Después de 3 meses, podía ver series sin subtítulos. Después de 6 meses, soñaba en español algunas noches. Es increíble cómo tu cerebro se adapta cuando le das suficiente exposición. Pero, mi amigo, no quiero darte solo la parte bonita de la historia. Hay conflictos y problemas que también tienes que saber. El primer conflicto fue con mi familia. Mi madre, especialmente, no entendía mi obsesión con el español. Ella me decía, ¿por qué pierdes tiempo en eso? Tú ya tienes un buen trabajo. Tú ya hablas francés y un poco de inglés. ¿Para qué necesitas el español? Estas conversaciones eran muy difíciles para mí. Mi madre me hacía dudar de mí misma. Una noche, durante una cena familiar, tuvimos una discusión muy fuerte. Mi madre me dijo que yo estaba escapando de la realidad con mis idiomas. Me dijo que debería concentrarme en encontrar un esposo y tener hijos, porque tenía 26 años y el tiempo se estaba acabando. Yo me enojé mucho. Le dije que mi vida era mía y que aprender español era importante para mí. Salí de la casa de mis padres llorando esa noche. Durante una semana, no hablé con mi madre. Fue muy doloroso. Pero después, pensé en algo importante. Mi madre nunca aprendió otro idioma. Nunca viajó fuera de Francia, excepto España una vez de vacaciones. Su mundo es pequeño, no porque ella sea mala, sino porque así fue su vida. Cuando ella ve mi pasión por aprender, no la entiende. Para ella, esto es algo extraño e incluso peligroso, porque me puede llevar lejos de ella. Decidí hablar con ella con más calma. Fui a su casa un sábado por la mañana. Le hice un café como a ella le gusta. Y le dije, mamá, quiero que entiendas algo. Yo estoy aprendiendo español por el abuelo. Él me pidió que viviera mis sueños. Y este es uno de mis sueños. Cuando mi madre escuchó el nombre del abuelo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó fuerte y me dijo, está bien, hija.
lo entiendo ahora. Sigue adelante. Esta conversación me enseñó algo importante, mi amigo. Cuando empieces a aprender un idioma seriamente, algunas personas en tu vida no van a entender. Quizás tu pareja, quizás tus padres, quizás tus amigos. Te van a decir que pierdes el tiempo. Te van a decir que es imposible. Te van a decir que deberías hacer otras cosas. Tienes que estar preparado para esto. No te enojes con ellos. Ellos no son tus enemigos. Solo no comparten tu visión. Tu trabajo es seguir adelante, con o sin su apoyo. El segundo conflicto fue conmigo misma. Esto fue más difícil que el conflicto con mi madre. Te voy a explicar. Después de 6 meses con el método nuevo, yo estaba progresando bien. Pero un día, conocí a una persona en Internet. Era un hombre español que vivía en Madrid. Empezamos a hablar por mensajes de texto y después por videollamadas. Yo pensé que esto sería perfecto para practicar. Pero no. Fue una experiencia muy mala. Cuando hablábamos por video, yo me ponía muy nerviosa. Olvidaba todas las palabras que sabía. Hablaba muy lento. Cometía muchos errores. Él era muy paciente, pero yo me sentía estúpida. Después de cada conversación, lloraba en mi habitación. Pensaba, soy un fraude. He estudiado tanto y no puedo ni mantener una conversación simple. Esto se llama el síndrome del impostor y muchos estudiantes de idiomas lo sufren. Estuve a punto de abandonar otra vez. Pensé, si no puedo hablar después de 6 meses, nunca voy a hablar. Pero mi colega, mi mentora secreta, me ayudó. Cuando le conté mi problema, ella se rió suavemente. Me dijo, niña, lo que estás sintiendo es normal. Es la diferencia entre el español pasivo y el español activo. Tu cerebro entiende mucho, pero todavía no sabe producir bien. Es como un bebé. Los bebés entienden a sus padres mucho antes de poder hablar. Esta comparación me ayudó mucho. Mi colega me dijo que necesitaba practicar la producción activa, no solo el consumo pasivo. Escuchar programas de audio y ver series son formas pasivas. Son importantes, pero no son suficientes. Necesitaba hablar y escribir más. Pero ¿cómo iba a encontrar tiempo para esto, si ya estaba usando todo mi tiempo libre? Aquí viene la tercera parte del método y quizás la más útil para ti. Mi colega me sugirió algo simple pero brillante. Me dijo, habla contigo misma en español. Sí, tan fácil como eso. Cuando estoy sola en mi apartamento, hablo español. Cuando manejo, hablo español. Cuando me ducho, canto en español. Cuando cocino, describo lo que estoy haciendo en español. Esto suena ridículo, lo sé. Yo me sentí tonta al principio. Pero funciona, mi amigo. Funciona muy bien. Cuando hablas contigo misma, no sientes presión.
no hay nadie que te juzgue. Puedes cometer todos los errores que quieras. Puedes hablar lento o rápido. Puedes inventar palabras. Tu cerebro empieza a producir el idioma sin miedo. Y después, cuando hablas con personas reales, tu cerebro ya tiene práctica. Las palabras salen más fácilmente. También empecé a escribir en español. Pero no escribir tareas formales. Empecé un diario en español. Cada noche, antes de dormir, escribía 5 oraciones sobre mi día. ¿Qué hice? ¿Qué sentí? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? 5 oraciones simples, nada más. 5 minutos de escritura, todos los días. Esto me ayudó mucho. Mi vocabulario activo creció rápidamente. Después de 3 meses con esta práctica activa, llamé otra vez al hombre español. La conversación fue completamente diferente. Yo hablaba con más confianza. Cometía errores, sí, pero ya no me importaba. Reía cuando me equivocaba. Él notó el cambio inmediatamente. Me dijo, has mejorado muchísimo. ¿Qué hiciste? Yo le conté mi método y él me dijo que era una mujer muy disciplinada. Esa noche, no lloré. Sonreí mucho. Pero, mi amigo, déjame contarte sobre el tercer conflicto. Este es quizás el más importante, porque es el conflicto del cansancio. Hay días en que tu mente está agotada. Hay semanas en que tu trabajo te consume. Hay momentos en que el español es lo último que quieres ver. Estos momentos son peligrosos porque, si no los manejas bien, puedes abandonar otra vez. Una semana muy mala en mi trabajo, casi abandono otra vez. Mi jefe me había gritado por un proyecto. Yo había trabajado 14 horas por 3 días seguidos. Cuando finalmente llegué a mi casa el viernes por la noche, solo quería dormir. Pero mi rutina decía, ahora ves una serie en español. Yo abrí mi computadora con un sentimiento de odio. ¿Por qué tengo que hacer esto? Estoy tan cansada. Quiero ver algo en francés, algo fácil, algo cómodo. En ese momento, recordé una regla que mi colega me había dado. Ella me dijo, cuando estés muy cansada, no abandones el método. Pero reduce la intensidad. Es mejor hacer poco que no hacer nada. Entonces, en vez de ver una serie complicada, puse una serie de dibujos animados para niños en español. Sí, dibujos animados para niños. El idioma era simple y la historia era sencilla. Pero estaba en español. Y yo me reí mucho mientras la veía. Mi cerebro descansó pero también recibió español. Esto fue una lección muy importante. A veces, mi amigo, la consistencia es más importante que la intensidad. Es mejor hacer 5 minutos cada día durante un año, que estudiar 3 horas un día y no hacer nada durante 10 días. Tu cerebro aprende a través de la repetición.
La repetición pequeña pero constante construye el idioma de forma sólida. La repetición grande pero inconsistente no construye nada. Por eso, en mi método actual, yo tengo dos modos. El modo normal y el modo cansado. El modo normal es lo que ya te describí, 3 horas de exposición y práctica al día. El modo cansado es mucho más simple. Solo 20 minutos de algo fácil y divertido. Quizás música en español. Quizás un video corto de cocina. Quizás 5 palabras de vocabulario. Lo importante es no romper la cadena. Cada día, aunque sea solo un poquito. ¿Sabes cuál es el resultado de esta filosofía? En 4 años, no he pasado ni una semana sin contacto con el español. Ni una sola. Es como la higiene dental. No te cepillas los dientes solo cuando tienes ganas. Te los cepillas todos los días, porque sabes que es necesario para tu salud. El español es ahora parte de mi rutina diaria, como cepillarme los dientes. No pienso en si lo voy a hacer o no. Simplemente lo hago. Ahora quiero hablarte de otro problema importante. Es el problema de los recursos. Cuando uno empieza a aprender un idioma, hay tantos recursos disponibles que puede ser confuso. Hay miles de aplicaciones, libros, programas de audio, canales de video, cursos pagados, cursos gratis, profesores particulares y escuelas de idiomas. ¿Cómo escoges? Yo cometí muchos errores aquí también y voy a compartirlos contigo. Mi primer error fue tener demasiados recursos al mismo tiempo. Yo tenía 5 aplicaciones diferentes en mi teléfono, 3 libros de gramática, 2 programas de audio diferentes y estaba viendo 4 series al mismo tiempo. Era un caos total. Cada día, no sabía qué hacer primero. Y como no sabía qué hacer, no hacía nada. La parálisis por análisis existe, mi amigo. La solución fue radical pero efectiva. Eliminé el 80% de mis recursos. Me quedé con solo lo esencial. Una aplicación para vocabulario, un libro de gramática, un programa de audio favorito y una serie. Eso es todo. 4 recursos, no más. Esto me dio claridad mental. Cada día sabía exactamente qué hacer. El progreso fue mucho más rápido con menos recursos que con muchos. Mi segundo error fue cambiar constantemente de recursos. Cuando un recurso se ponía aburrido o difícil, yo lo abandonaba y buscaba otro. Pero esto era una trampa. La verdad es que todos los recursos se ponen difíciles en algún punto. El problema no era el recurso, era mi falta de paciencia. Mi colega me dijo, termina lo que empiezas. No saltes de un libro a otro buscando el método mágico. No existe. Tenía razón. Decidí terminar mi libro de gramática completamente, aunque a veces fuera aburrido. Decidí ver toda mi serie hasta el final, aunque a veces no entendiera. Decidí escuchar el mismo programa de audio por 6 meses, aunque al principio me costara. ¿Y sabes qué?
El progreso fue impresionante. Cuando terminas algo completo, tu conocimiento es más sólido. Cuando saltas de un recurso a otro, tu conocimiento queda fragmentado. Mi tercer error con los recursos fue ignorar la cultura. Yo solo quería aprender el idioma. Pensaba, la cultura no es importante, solo necesito aprender a comunicarme. ¡Qué error tan grande, mi amigo! El idioma sin cultura es como un cuerpo sin alma. No tiene sentido. Cuando empecé a estudiar la cultura de los países hispanohablantes, todo se volvió más interesante. Empecé a leer sobre la historia de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Cuba. Cada país tiene una historia fascinante. Empecé a ver películas de directores hispanohablantes famosos. Empecé a escuchar diferentes tipos de música, desde la música tradicional hasta el rock, el rap, el reggaetón, la salsa, el flamenco. Cada estilo me enseñaba palabras y expresiones diferentes. La cultura me dio razones para amar el idioma, no solo aprenderlo. Aquí va otro consejo importante. No trates a todos los países hispanohablantes como si fueran iguales. Cada país tiene su propio acento, su propio vocabulario, sus propias expresiones. Cometí el error de mezclarlo todo. Aprendí palabras de España, palabras de México, palabras de Argentina, todo al mismo tiempo. El resultado fue confuso. Las personas no me entendían bien porque mi español era una mezcla extraña. Mi colega me sugirió escoger un país principal y enfocarme en su variedad de español. Yo escogí España, porque está cerca de Francia y porque planeo vivir allí algún día. Pero tú puedes escoger cualquier país. Lo importante es tener una base sólida en una variedad. Después, cuando ya hablas bien una variedad, puedes empezar a explorar las otras. Es más fácil así. Ahora, mi amigo, déjame hablarte de algo personal. Algo que casi nadie menciona cuando habla de aprender idiomas. Es el cambio de identidad. Cuando aprendes un idioma profundamente, te conviertes en una persona diferente. Esto es bonito y aterrador al mismo tiempo. Yo soy francesa, pero también soy un poco española ahora. Mi forma de pensar ha cambiado. Mi forma de expresarme ha cambiado. Hasta mi humor ha cambiado. En francés, yo soy una persona más reservada, más formal, más analítica. Mi familia siempre dice que soy la seria. Pero en español, yo soy diferente. Soy más expresiva, más cálida, más espontánea. Mis amigos hispanohablantes me describen como alegre y abierta. ¿Cómo es posible que la misma persona pueda ser tan diferente en dos idiomas? Es porque cada idioma lleva una cultura y cada cultura activa partes diferentes de ti. Esto puede ser confuso para las personas alrededor de ti. Mi mejor amiga francesa me dijo una vez, cuando hablas español, no eres tú. Pareces otra persona. Ella no entendió que sí era yo, pero también una versión nueva de mí. Una versión que el español me ayudó a descubrir. No tienes que escoger entre quién eras y quién te estás convirtiendo.
Puede ser ambas cosas. Bueno, vamos a hablar ahora de los errores específicos que la gente comete cuando intenta integrar el español en su día. Yo veo estos errores constantemente, porque mucha gente me pide consejo. Voy a compartir los 5 errores más comunes contigo, para que tú no los cometas. El primer error es esperar a tener el ambiente perfecto. La gente piensa, cuando tenga una oficina silenciosa, cuando mi familia me deje en paz o cuando termine este proyecto en el trabajo, entonces empezaré. Pero el ambiente perfecto no existe. La vida siempre va a estar llena de distracciones e interrupciones. Tienes que aprender a estudiar en condiciones imperfectas. En el metro lleno de gente, en una sala de espera ruidosa, en tu casa con tus hijos gritando. Si esperas el silencio, vas a esperar para siempre. El segundo error es comparar tu progreso con otros. Internet está lleno de personas que dicen, aprendí español en 3 meses o hablé con fluidez en 6 meses. Algunas de estas historias son verdad, otras son exageraciones y otras son completamente falsas. No importa. Tu camino es diferente al de cualquier otra persona. Tu vida tiene diferentes circunstancias. Tus prioridades son diferentes. Compararte solo te va a hacer sentir mal y va a quitar tu motivación. El tercer error es estudiar solo gramática. La gramática es importante, no estoy diciendo que no lo sea. Pero si solo estudias gramática, vas a saber mucho sobre el idioma sin saber usarlo. Conozco a personas que pueden explicarte todas las reglas del subjuntivo, pero no pueden ordenar un café en español. La gramática debe ser una parte pequeña de tu estudio, quizás el 15 o el 20%. El resto debe ser exposición real al idioma, escuchar, leer, hablar, escribir. El cuarto error es tener miedo a cometer errores. Esto es el error más grande, mi amigo. La gente quiere hablar perfectamente desde el primer día. Pero eso es imposible. Vas a cometer errores. Muchos errores. Errores tontos. Errores graves. Errores graciosos. Está bien. Cada error es una oportunidad de aprender. Yo todavía cometo errores después de 4 años y no me importa. Cuando me equivoco, sonrío y digo la palabra correcta. Sigo adelante. El quinto error es buscar la perfección antes de la consistencia. La gente quiere encontrar el método perfecto antes de empezar. Investigan durante semanas, leen blogs, miran videos sobre métodos de aprendizaje, comparan aplicaciones. Mientras tanto, no aprenden ni una palabra de español. La verdad es que cualquier método decente, hecho con consistencia, te puede llevar al éxito. El método perfecto no existe. Pero la consistencia, sí. Quiero contarte una historia más antes de terminar este video. Es una historia sobre lo que pasó cuando finalmente viajé a un país hispanohablante por primera vez. Después de 2 años con mi nuevo método, decidí ir a Madrid. Era mi sueño desde el principio. Tenía tantos miedos antes del viaje. ¿Y si no entiendo nada?
¿Y si la gente se ríe de mi acento? ¿Y si me pierdo y no puedo pedir direcciones? El primer día en Madrid fue mágico, mi amigo. Cuando salí del aeropuerto, escuché español por todas partes. Pero esta vez, no era un programa de audio. Era la vida real. Tomé un taxi y el taxista me preguntó de dónde venía. Yo respondí en español, soy francesa y estoy aprendiendo español. Él sonrió y me dijo, pues hablas muy bien. No sé si era verdad o solo cortesía, pero esas palabras me dieron mucha energía. Durante la semana en Madrid, hice cosas que nunca había hecho antes. Hablé con desconocidos en los bares. Pedí comida en restaurantes sin mirar una traducción. Pregunté direcciones a la gente en la calle. Tuve una conversación de 1 hora con una abuela en un parque sobre su nieto. Cada interacción era una victoria. Cada palabra correcta era un trofeo. Cada error era una lección. Pero también tuve momentos difíciles. Un día, en un mercado, una vendedora me habló muy rápido y con un acento que yo no conocía. No entendí nada. Sentí mi cara ponerse roja. Le tuve que pedir que repitiera 3 veces. Al final, todavía no entendí completamente, pero compré la fruta que ella me ofreció. Esa noche, en mi hotel, lloré un poquito. Pero no lloré de tristeza. Lloré de gratitud. Estaba viviendo el sueño que mi abuelo nunca pudo vivir. Cuando regresé a Francia, era una persona diferente. Mi confianza había crecido enormemente. Mi español había mejorado más en una semana en Madrid que en 6 meses en mi casa. Esto me enseñó algo importante: la inmersión, aunque sea corta, es muy poderosa. Si tienes la oportunidad de viajar a un país hispanohablante, hazlo. Aunque sea por un fin de semana. Aunque sea muy lejos. Vale la pena cada euro invertido. Pero, mi amigo, no necesitas viajar para tener inmersión. Yo entiendo que viajar es caro y no todos pueden hacerlo. Por eso, te voy a dar otro secreto. Puedes crear inmersión en tu propia ciudad, en tu propia casa. Yo lo hago todos los días. Te explico cómo. En mi casa, yo tengo días de español total. Estos son días, generalmente domingos, en los que solo uso el español. Mi teléfono está configurado en español. Solo veo televisión en español. Escucho solo música en español. Cocino siguiendo recetas en español. Pienso en español. Si tengo que hablar con alguien por teléfono, hablo en francés solo lo necesario y vuelvo al español inmediatamente después. Estos días son agotadores al principio, pero también muy productivos. Tu cerebro se sumerge completamente en el idioma. Es como un mini viaje, sin gastar dinero. Yo recomiendo hacer esto 1 vez por semana, o al menos 1 vez al mes. Vas a ver resultados increíbles. También creé una comunidad de español en mi ciudad.
Encontré un grupo de intercambio de idiomas en Internet. Una vez por semana, nos reunimos en un café. Yo ayudo a personas hispanohablantes con su francés y ellos me ayudan con mi español. Es gratis, es divertido y he hecho amigos para toda la vida. Si no hay un grupo en tu ciudad, créalo. Pon un anuncio en Internet. Verás que hay mucha gente interesada. Otra cosa que hago es seguir a personas hispanohablantes en redes sociales. Mi página de recomendaciones está llena de cocineros mexicanos, comediantes españoles, periodistas argentinos y artistas colombianos. Cada vez que abro mi teléfono, veo español. Es exposición pasiva pero constante. Tu cerebro absorbe muchas palabras nuevas sin que lo notes. Ahora, antes de terminar, quiero hablarte de la motivación. La motivación es como la batería de tu teléfono. Empieza llena, pero se gasta con el uso. Necesitas recargarla constantemente. ¿Cómo recargo yo mi motivación cuando se acaba? Tengo varios trucos. Primero, miro mis vídeos antiguos. Cuando empecé a aprender español, hice un video de mí misma hablando. Era horrible, mi amigo. Mi acento era terrible, hablaba muy lento, cometía muchos errores. Cuando me siento desmotivada, veo ese video. Y después me grabo hablando ahora. La diferencia es enorme. Esto me recuerda cuánto he progresado. Segundo, escribo mis razones para aprender. Tengo una nota pegada en mi escritorio que dice, aprendo español por mi abuelo, para vivir en Madrid algún día, para entender la música que amo, para hacer amigos en muchos países y porque puedo. Cuando me siento desmotivada, leo este papel. Las razones me recargan. Tercero, celebro las pequeñas victorias. Cuando entiendo una canción nueva, lo celebro. Cuando uso una palabra nueva en una conversación, lo celebro. Cuando termino un libro en español, lo celebro. Las celebraciones no tienen que ser grandes. A veces, solo me digo a mí misma, bien hecho. Eso es suficiente. Tu cerebro responde a las celebraciones. Te hace querer continuar. Cuarto, tengo metas claras pero flexibles. Mi meta para este año es leer 5 libros en español y mantener una conversación de 2 horas sin cambiar de idioma. Estas metas son específicas, pero también flexibles. Si no leo 5 libros, está bien. Quizás lea 4. El progreso es lo importante, no la perfección. Quinto, y este es el más importante, me permito ser humana. Algunos días no quiero estudiar español. Algunos días estoy triste, cansada, enferma. Está bien. No me castigo. Solo hago el mínimo posible y continúo al día siguiente. La culpa es enemiga del progreso. Si te sientes culpable cuando no estudias, vas a asociar el español con sentimientos negativos. Y eventualmente, vas a abandonar. Mi amigo, hemos hablado mucho hoy.
Quiero recordarte las cosas más importantes antes de despedirme. La primera es que no necesitas más tiempo para aprender español. Necesitas usar tu tiempo de forma diferente. Integra el español en las cosas que ya haces. La segunda es que la consistencia vence a la intensidad. 5 minutos diarios son mejores que 3 horas una vez por semana. La tercera es que vas a tener conflictos. Con tu familia, contigo mismo, con tu cansancio. Estos conflictos son normales. Atraviésalos sin abandonar. La cuarta es que los errores son tus amigos. Cada error te enseña algo. No los temas, abrázalos. Y la quinta, la más importante, es que tú puedes hacerlo. Sí, tú. La persona que esté escuchando ahora mismo. No importa tu edad, tu trabajo, tu situación familiar. Si yo pude, tú también puedes. Yo estoy aquí, en mi pequeño apartamento en París, hablando contigo en un idioma que hace 4 años no podía ni pronunciar. Hace 4 años, yo era una mujer cansada y frustrada que pensaba que era estúpida. Ahora soy una mujer que vive una vida más rica, con amigos en 5 continentes, con sueños cumplidos y nuevos sueños en crecimiento. Todo gracias al español. Todo gracias a la promesa que le hice a mi abuelo. Todo gracias a no rendirme. El español me dio una segunda vida, mi amigo. Me abrió puertas que yo no sabía que existían. Me presentó a personas increíbles. Me enseñó a verme a mí misma de forma diferente. Y lo más importante, me enseñó que los sueños no son solo para las personas con tiempo libre. Los sueños son para las personas con valor, con consistencia, con paciencia. Así que ahora, te paso el desafío a ti. Empieza hoy. No mañana, no el lunes, no el primer día del mes que viene. Hoy. Después de ver este video, abre una aplicación. Escucha una canción. Lee un artículo. Cualquier cosa. Solo 5 minutos. Mañana, otros 5 minutos. Y al día siguiente, otros 5 minutos. Construye la cadena. No la rompas. Y en un año, vas a estar como yo, contándole a otra persona cómo cambiaste tu vida con un idioma. Tu vida ocupada no es una excusa. Tu vida ocupada es exactamente la razón por la que necesitas el español. Necesitas algo en tu vida que sea solo para ti. Algo que no esté relacionado con tu trabajo, tu jefe, tus problemas. Algo que te recuerde que eres más que tus obligaciones. El español puede ser eso para ti, como lo fue para mí. Recuerda las palabras de mi abuelo, que ahora son mis palabras también. No esperes a ser viejo para vivir tus sueños. El tiempo no para. Cada día que pasa sin actuar es un día perdido. Pero cada día con un poquito de español es un día ganado. Es una inversión en tu yo del futuro. Tu yo del futuro te lo va a agradecer mucho. Te lo prometo.
Antes de despedirme, mi amigo, quiero contarte más detalles sobre cómo organizo mi semana. Creo que esto te va a ser muy útil porque la teoría es bonita, pero los detalles prácticos son lo que realmente cambia tu vida. Te voy a llevar a través de una semana típica mía, con todos los detalles, para que puedas adaptarla a tu vida. Los lunes son días duros para todos, ¿verdad? Yo me despierto a las 6:30 de la mañana. Lo primero que hago, incluso antes de levantarme de la cama, es abrir mi aplicación de vocabulario en mi teléfono. Reviso 20 palabras nuevas mientras todavía estoy entre las sábanas. Esto toma 5 minutos. ¿Por qué hago esto? Porque tu cerebro está más receptivo cuando acabas de despertar. Las palabras se quedan mejor. Después me levanto, voy al baño y mientras me cepillo los dientes, escucho un programa de audio corto de noticias en español. Hay un programa de audio que dura solo 5 minutos y resume las noticias del día. Esto me da contexto cultural y me prepara para el día. Mientras me ducho, canto canciones en español. Sí, canto, aunque canto muy mal. La música ayuda a la memoria muscular del idioma. En el desayuno, leo un periódico en español en mi tableta. Solo los titulares y las primeras líneas de cada artículo. Esto toma 15 minutos. Si veo una palabra que no conozco, no me detengo. Sigo leyendo y trato de entender por contexto. Después, si todavía tengo curiosidad, busco la palabra. Pero la mayoría de las veces, no necesito buscarla, porque el contexto me dice el significado. En el carro, camino al trabajo, escucho una novela en audiolibro. Estoy leyendo, escuchando, una novela larga. Avanzo capítulo por capítulo durante semanas. Algunos días entiendo todo, otros días entiendo solo la mitad. No me importa. La exposición constante construye el oído. Mi colega, la mujer que cambió mi vida, me dijo, el oído del idioma es como un músculo. Necesita ejercicio diario para crecer. Llego al trabajo a las 8 de la mañana. Durante mis horas de oficina, no estudio español de forma directa, claro. Tengo trabajo que hacer. Pero hay una cosa que sí hago. Mi computadora está configurada en español. Mi correo electrónico, mis documentos, todo. Esto significa que durante las 9 horas que estoy en la oficina, leo cientos de palabras en español sin siquiera pensar. Guardar archivo, enviar correo, cerrar sesión. Estas frases simples se vuelven automáticas en mi cerebro. A la hora del almuerzo, como dije antes, uso el tiempo para más español. Pero los lunes específicamente, hago algo diferente. Llamo a mi amiga colombiana que vive en Madrid. Hablamos 20 minutos. Es una llamada que tenemos cada lunes. Empezó como práctica de idioma, pero ahora ella es una de mis mejores amigas del mundo. Esto demuestra algo bonito. El idioma no es solo una herramienta, es una puerta para crear conexiones humanas reales. Después del trabajo, manejo a casa escuchando música.
pero no cualquier música. Música que estoy estudiando. ¿Qué significa esto? Cuando descubro una canción nueva en español que me gusta, la pongo en una lista especial. Escucho cada canción muchas veces hasta que entiendo todas las letras. Después busco las letras y las leo mientras escucho. Después la canto. Esto me ha enseñado más vocabulario que cualquier libro. Llego a casa a las 7. Cocino mi cena mientras veo vídeos en español. Hay un canal de cocina de España que sigo. Aprendo recetas y vocabulario al mismo tiempo. Después de cenar, me siento en mi sofá con un libro físico de español. Leo 20 páginas, no más, no menos. Si no tengo energía para tanto, leo 10 páginas. Si tengo mucha energía, todavía leo solo 20 páginas. La consistencia es la clave. Antes de dormir, escribo en mi diario de español. 5 oraciones sobre mi día. ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí? ¿Qué me sorprendió? Después, miro un episodio corto de una serie cómica española. Reírme antes de dormir es bueno para mi salud mental y reírme en español es bueno para mi cerebro lingüístico. Los martes, miércoles y jueves son similares a lunes, con pequeñas variaciones. El martes tengo mi clase con mi profesora privada. La encontré en internet hace 2 años. Ella vive en Sevilla y nos conectamos por videollamada una vez por semana, durante 1 hora. Cuesta 20 euros por hora, lo cual es mi único gasto importante relacionado con el español. Pero es la mejor inversión que hago. 1 hora con una profesora real corrige errores que yo no sabría que estaba cometiendo por mi cuenta. El miércoles voy a un café español que está cerca de mi oficina. Lo descubrí hace 1 año. Los dueños son de Valencia. Ellos me hablan en español cuando voy. Tomo un café, leo un libro y hablo con ellos por unos minutos. Es como un mini viaje a España, en medio de mi semana en París. Si tienes algo similar en tu ciudad, ve. Crea una rutina alrededor de eso. Los viernes son días especiales. Por la noche, hago algo que llamo noche de cine en español. Veo una película completa en español, sin subtítulos. Antes esto era imposible para mí. Ahora es mi parte favorita de la semana. Me preparo palomitas, me siento en el sofá con una copa de vino y disfruto de una película completa en otro idioma. Es como un mini logro semanal. Los sábados son mis días libres del español formal. No estudio. Pero el español sigue presente. La música que pongo en mi casa, los programas de audio que escucho mientras hago tareas, las personas con las que hablo en la comunidad de intercambio de idiomas. El sábado por la tarde es mi reunión semanal del grupo de intercambio. Pasamos 2 horas en un café, hablando español y francés con amigos. Los domingos, como te conté, son días de inmersión total. Es mi día más intenso, pero también el más relajado, porque no estoy en mi rutina normal.
Es un día de juego con el idioma. Cocino comida española, veo películas españolas, llamo a amigos hispanohablantes. Es como vivir en otro país sin salir de mi casa. ¿Ves cómo el español está integrado completamente en mi vida? No es algo extra que tengo que hacer. Es parte de quién soy. Y esta integración es lo que te recomiendo a ti, mi amigo. No trates el español como una tarea más en tu lista de cosas que hacer. Hazlo parte de tu identidad. Hazlo parte de cómo vives. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo muy honesto. A veces, cuando hablo con personas que están empezando a aprender español, ellos me preguntan, ¿vale la pena todo este esfuerzo? Es una pregunta difícil, porque la respuesta depende de qué quieres en la vida. Si tu único objetivo es comunicarte básicamente en vacaciones, quizás no vale la pena dedicar tantas horas. Hay aplicaciones de traducción muy buenas que pueden ayudarte. Pero si quieres algo más profundo, si quieres conectar realmente con otra cultura, si quieres expandir tu mente, si quieres descubrir partes nuevas de ti misma, entonces sí, vale la pena cada minuto. Para mí, el español ha sido más que un idioma. Ha sido un viaje de autodescubrimiento. He aprendido cosas sobre mí que no sabía. Por ejemplo, descubrí que soy más valiente de lo que pensaba. Cada vez que hablo con un desconocido en español, estoy siendo valiente. Cada vez que me equivoco delante de otros, estoy siendo valiente. La valentía es como un músculo también. Crece con el uso. También descubrí que soy más paciente conmigo misma. Antes, yo era muy dura conmigo cuando cometía errores en cualquier área de mi vida. El español me enseñó a tener compasión por mí misma. Si puedo perdonarme por cometer errores en español, puedo perdonarme por cometer errores en mi trabajo, en mis relaciones, en mi vida en general. Esta paciencia ha mejorado mi salud mental enormemente. Otra lección importante. Aprender español me ha convertido en una mejor oyente. En francés, mi idioma materno, yo solía interrumpir mucho a otros. Pensaba en mi respuesta antes de que la otra persona terminara de hablar. En español, no puedo hacer eso, porque necesito concentrarme completamente para entender. Esta concentración total me ha enseñado a escuchar de verdad. Y ahora, hasta en francés, escucho mejor. Mi amigo, también quiero hablarte de los momentos mágicos que tendrás. Estos momentos son los regalos secretos del aprendizaje de idiomas. Te voy a contar algunos míos, para que sepas qué esperar. Hubo un momento, hace 2 años, cuando yo estaba leyendo una novela en español. De repente, me di cuenta de que había leído 50 páginas sin pensar en el hecho de que estaba leyendo en otro idioma. Mi cerebro había procesado todo automáticamente. Había olvidado que era español. Solo era una historia. Esa fue una sensación increíble. Es como cuando aprendes a manejar y un día ya no piensas en cada acción, solo manejas. Otro momento mágico fue cuando soñé en español por primera vez. Estaba en un mercado, hablando con vendedores, comprando cosas. Todo en español.
Cuando me desperté, me sentí confundida por unos segundos. ¿Era francesa? ¿Era española? Por un momento, no estaba segura. Esto significa que el español había llegado a las profundidades de mi mente. Ya no era solo conocimiento intelectual. Era parte de mí. Otro momento fue cuando hice una broma en español que hizo reír a un grupo de personas españolas. Todos rieron, no porque mi acento fuera gracioso, sino porque la broma era buena. Hacer reír a otros en otro idioma es uno de los logros más difíciles. El humor requiere entender la cultura, el ritmo del idioma, los dobles sentidos, las referencias culturales. Cuando lo logras, sabes que has llegado a un nivel especial. También hubo un momento triste pero hermoso. Mi abuela materna, que está enferma, me dijo el año pasado, tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. No tenía nada que ver con el español específicamente. Pero yo entendí lo que ella quería decir. Estaba honrando la memoria de mi abuelo cumpliendo su sueño. Lloré mucho ese día, pero eran lágrimas buenas. Estos momentos son tu recompensa, mi amigo. No vienen rápido. No vienen fácil. Pero vienen. Y cuando vienen, te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena. Cada minuto que dedicaste, cada error que cometiste, cada vez que casi te rendiste pero seguiste adelante, todo construyó esos momentos mágicos. Ahora quiero darte algunos consejos finales que aprendí en mi camino. Estos son consejos pequeños pero poderosos. Primero, encuentra un amigo de aprendizaje. Una persona que también esté aprendiendo español. Pueden practicar juntos, pueden compartir recursos, pueden motivarse mutuamente. Yo encontré una amiga, Camille, que también es francesa y también aprende español. Nos enviamos mensajes en español todos los días. Nos corregimos los errores. Nos celebramos los éxitos. Tener compañera ha hecho mi camino menos por mi cuentario. Segundo, graba tu progreso. Toma un video de ti hablando español cada 3 meses. No para mostrarlo a nadie. Solo para ti. En 6 meses, vas a ver una diferencia enorme. En un año, no vas a creer que esa persona del primer video eras tú. Estos videos son tu mejor defensa contra los días difíciles cuando piensas que no progresas. Tercero, lee en voz alta. Esto suena tonto, pero es muy efectivo. Cuando lees en voz alta, ejercitas tu boca para los sonidos del español. Tu pronunciación mejora. Tu fluidez mejora. Yo leo en voz alta 20 minutos al día, generalmente con poemas o con diálogos de obras de teatro. Es divertido y útil al mismo tiempo. Cuarto, escribe a mano. Sé que vivimos en una era digital. Pero escribir a mano activa partes diferentes del cerebro. Yo tengo un cuaderno físico donde escribo las palabras nuevas que aprendo. El acto físico de escribirlas me ayuda a recordarlas mejor. Mi vocabulario activo creció más rápido cuando empecé a hacer esto.
Quinto, respeta tu cuerpo. El aprendizaje de idiomas es trabajo cerebral. Tu cerebro necesita combustible. Duerme bien, come bien, haz ejercicio. Cuando estoy cansada o enferma, no aprendo bien. Mi cuerpo y mi cerebro están conectados. Si descuidas uno, el otro sufre. La salud física es la base del aprendizaje efectivo. Sexto, perdónate cuando faltes un día. Va a pasar. Vas a tener un día tan malo que no podrás hacer nada de español. Está bien. No te castigues. Solo regresa al día siguiente. La cadena se rompe, pero puedes empezar una nueva cadena. Lo importante es no abandonar para siempre. Séptimo, y este es muy importante, busca una razón emocional. Mi razón es mi abuelo. ¿Cuál es la tuya? Quizás tienes un amor que vive en otro país. Quizás quieres viajar a un lugar específico. Quizás quieres entender mejor a tu vecino. Quizás solo quieres demostrarle a alguien que puedes hacerlo. Las razones lógicas no son suficientes. Necesitas una razón que te haga sentir algo en el corazón. Esa razón te va a sostener cuando todo lo demás falle. Mi amigo, hemos llegado al final de este video, pero espero que sea solo el principio de tu camino. Tu camino con el español no va a ser idéntico al mío. Va a ser único, como tú eres único. Va a tener tus propios desafíos y tus propios momentos mágicos. Va a transformarte de formas que no puedes imaginar ahora. Recuerda esto, dentro de un año, vas a ser una persona diferente. La pregunta es, ¿qué tan diferente quieres ser? Si empiezas hoy, mañana serás un poco diferente. La próxima semana, un poco más diferente. El próximo mes, todavía más. Y dentro de un año, vas a mirar atrás y ver una persona que ya no existe. Una persona que tomó la decisión de cambiar su vida con un idioma. No tienes que ser perfecta. No tienes que ser rápida. No tienes que ser la mejor estudiante del mundo. Solo tienes que ser constante. Solo tienes que dedicarte a tu español todos los días, aunque sea por 5 minutos. Esa es la única regla. Todo lo demás es opcional. Y si algún día sientes que estás sola en este camino, recuerda que no lo estás. Yo estoy contigo, desde París. Hay millones de personas aprendiendo español ahora mismo en el mundo. Todos somos parte de una gran comunidad invisible. Una comunidad de personas que decidieron expandir su mundo. Una comunidad de personas valientes. Mi amigo, antes de despedirme realmente, quiero hablarte de una cosa más. Quiero hablarte sobre la relación entre el aprendizaje de idiomas y tu autoestima. Porque he visto que muchas personas no entienden esta conexión y por eso fallan en su camino. Tu autoestima es como un jardín. Necesita ser cuidada todos los días. Cuando aprendes algo nuevo, riegas tu jardín.
Cuando logras algo que pensabas imposible, plantas flores nuevas en tu jardín. El español, para mí, ha sido como construir un jardín hermoso dentro de mí. Cada palabra que aprendí fue una flor. Cada conversación exitosa fue una rosa. Cada libro terminado fue un árbol grande. Antes del español, mi autoestima era frágil. Me definía solo por mi trabajo. Si tenía un buen día en la oficina, me sentía bien. Si tenía un mal día, me sentía como nada. Mi valor estaba completamente atado a mi rendimiento profesional. Esto es muy peligroso, mi amigo. Cuando tu identidad depende solo de tu trabajo, vives en una prisión. El español me liberó de esta prisión. Cuando empecé a progresar, me sentía orgullosa de mí misma por algo que no tenía nada que ver con mi trabajo. Tenía un éxito propio, privado, que nadie podía quitarme. Mi jefe podía gritarme, mis colegas podían criticarme, pero al final del día, yo había aprendido 5 palabras nuevas. Yo había leído un capítulo. Yo había mantenido una conversación. Estos pequeños éxitos construyeron en mí una autoestima nueva, más fuerte, más independiente. Esto es algo que casi nadie habla cuando se habla del aprendizaje de idiomas. No es solo sobre comunicación. Es sobre quién eres. Es sobre que te hace sentir orgulloso. Es sobre construir una vida con muchas dimensiones, no solo una. También quiero hablarte de algo que llamo los días invisibles. Estos son los días en que no sientes que progresas. Sigues estudiando, sigues escuchando, sigues hablando, pero no notas ninguna diferencia. Estos días pueden ser muy desalentadores. Pero te tengo que decir algo importante, estos días son los más importantes de todos. El cerebro no aprende de forma lineal. No aprendes un poco cada día de manera predecible. El aprendizaje es como una escalera con escalones de tamaños diferentes. Algunos días, subes un escalón pequeño. Otros días, subes un escalón gigante. Y muchos días, parece que no subes nada. Pero estás construyendo las bases para el próximo salto grande. Sin los días invisibles, no habría días brillantes. Yo tuve semanas enteras en que pensaba que no aprendía nada. Y después, de repente, un día, podía entender una conversación rápida que antes no entendía. ¿Cuándo aprendí a entenderla? No estoy segura. Fue durante todos esos días invisibles. Mi cerebro estaba trabajando en silencio, organizando la información, creando conexiones. El progreso estaba sucediendo, solo que yo no podía verlo. Confía en el proceso, mi amigo. Aunque parezca que no avanzas, estás avanzando. Tu cerebro es una máquina maravillosa. No siempre te muestra su trabajo. Pero está trabajando, te lo prometo. Otra cosa que quiero compartir contigo es la importancia de la curiosidad. Las personas que aprenden idiomas con éxito tienen una característica en común. Son curiosas sobre todo. Curiosas sobre la cultura, sobre la historia, sobre la comida, sobre la música,
sobre las personas. La curiosidad es el combustible del aprendizaje. Cuando empecé a aprender español, decidí cultivar mi curiosidad. Cada vez que veía una palabra nueva, no solo memorizaba su significado. Quería saber su origen. ¿Viene del latín? ¿Del árabe? ¿Del griego? Sí, mi amigo, el español tiene muchas palabras de origen árabe, por la historia de España. Me fascinó descubrir esto. Cada palabra se convirtió en una pequeña historia, no solo en un grupo de letras. Te voy a dar un ejemplo. La palabra almohada. ¿Sabes qué significa? Es lo que pones en tu cama para apoyar la cabeza. La almohada. Esta palabra viene del árabe almohada. Cuando aprendí esto, me imaginé los siglos de historia detrás de esta simple palabra. Imaginé a los moros en España, las conexiones culturales, los intercambios. Una palabra abrió una ventana a un mundo entero. Esta curiosidad cultural me ayudó a aprender el idioma con más profundidad y con más amor. No memorizaba palabras como si fueran números. Las absorbía como historias. Y las historias se quedan en tu memoria mucho mejor que los datos secos. Te recomiendo cultivar tu propia curiosidad. Cuando aprendas una palabra nueva, pregunta más. ¿De dónde viene? ¿Cómo se usa en diferentes países? ¿Tiene sinónimos interesantes? Convierte cada palabra en un pequeño viaje. Tu mente te va a agradecer y tu memoria también. Algo más que es importante mencionar, la relación entre el español y otros idiomas. Yo soy francesa, así que mi idioma materno tiene muchas similitudes con el español. Esto fue una ventaja para mí, lo admito. Pero también puede ser una trampa. Te explico. Las palabras que se parecen entre francés y español a veces tienen significados diferentes. Estos son los famosos falsos amigos. Por ejemplo, en francés, constipé significa estar estreñido. En español de España, constipado significa tener un resfriado. Si yo digo en español estoy constipada, la gente piensa que tengo gripe, no problemas digestivos. Estos errores pueden ser graciosos, pero también pueden causar confusión. Mi consejo es, no asumas que las palabras parecidas significan lo mismo. Verifica siempre. Si vienes de un idioma que se parece al español, como el portugués, el italiano o incluso el inglés, vas a tener una ventaja inicial. Pero también vas a tener trampas únicas. Sé consciente de ambas cosas. Si tu idioma materno es muy diferente del español, como el chino, el japonés, el árabe o el ruso, tu camino va a ser más largo en algunos aspectos. Pero también vas a tener menos confusión con falsos amigos. Cada camino tiene sus ventajas y desventajas. No te compares con nadie. Concéntrate en tu propio progreso. Quiero también hablarte de la importancia de los descansos. Sí, los descansos son parte del aprendizaje. Suena contradictorio, ¿verdad?
pero es verdad. Tu cerebro consolida la información cuando descansa. Si estudias sin parar, sin descansos, sin sueño, sin tiempo libre, tu cerebro no puede procesar lo que aprende. Yo tomo un descanso completo de español una vez cada 3 meses. Una semana entera sin estudio formal. Sigo escuchando música y viendo series, porque eso me relaja. Pero no estudio gramática, no reviso vocabulario, no hago tareas. Esta semana de descanso me da nueva energía. Cuando regreso, soy más productiva que antes. Las vacaciones son importantes en el aprendizaje, como lo son en el trabajo. Si trabajas todos los días sin parar, te quemas. Si estudias todos los días sin parar, también te quemas. Respeta tu necesidad de descansar. Bueno, mi amigo, ahora sí, ya es hora de despedirme. Pero antes, no olvides escribir en los comentarios desde donde me ves. Quiero conocerte. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que también esté luchando con el español. A lo mejor mi historia puede ayudar a otra persona a no rendirse. Y eso, para mí, es el regalo más grande que puedo recibir. Te mando un abrazo grande desde París y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, mi amigo. Y nunca, nunca, nunca te rindas. Hasta pronto.